evangelios apócrifos. Son textos verdaderos que pertenecen a los primeros siglos del cristianismo, que nos hablan de toda esa historia olvidada de la Biblia. Cómo nació de forma milagrosa la Virgen María, cómo recibía alimento no humano de manos de ángeles, la subida de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, que además es un misterio del Rosario, no está en la Biblia, es un evangelio apócrifo. Una escena muy fuerte de los apócrifos donde Jesús está jugando, un niño destroza su creación de barro, le lanza una maldición, el niño cae fulminado, los padres lloran. La Virgen María interviene, por favor, mi Señor, no hagas esto. Y él le da una patada al niño y le dice, no eres digno todavía de entrar al reino de mi Padre. Y sí, ataca a niños. Entonces, ¿cómo metes esto en la Biblia? Unas conversaciones entre Jesús y Judas súper elevadas, revelándole a Judas secretos celestes de los eones, de los arcontes, profecía de Jesús diciendo serás el más odiado, serás el más traidor. Pero lo último que se conserva del Evangelio de Judas es que él entra dentro de una nube luminosa y al salir de ahí es cuando ya se va a entregar a Jesús. Y cuando hablamos de nubes, estamos hablando de interacción con seres, de lo que modernamente sería ufológico. Regálame unos segundos, prometo que volvemos enseguida a la entrevista. Quiero hablarte a ti que quizás has pasado por ansiedad, tristeza, bloqueos emocionales, relaciones difíciles o momentos donde sientes que ya no puedes más. Tal vez has intentado de todo y nada termina de funcionar del todo. Justamente por eso nosotros realizamos terapias de hipnosis holística y además de eso damos cursos y certificaciones. Ahora una nueva certificación en hipnosis holística y desarrollo transpersonal, donde vas a aprender a sanar desde la raíz, desde la mente, las emociones y el alma. Si este mensaje te resuena al terminar esta entrevista, ve al enlace que está en la descripción y mira el video completo donde te explico cómo funciona todo. Y ahora sí, sigamos con esta charla tan importante. Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Javier Sampaio y estamos en el despertar de la Matrix. Y en esta ocasión estamos aquí en Ciudad de México y no podíamos tener a una persona mejor que nos pudiera ayudar precisamente con el tema que nosotros manejamos, que es precisamente el tema del despertar de la Matrix. Y es una persona que yo estimo mucho y que he visto mucha información que maneja, que no muchas otras personas manejan, y lo maneja desde una perspectiva y desde una profesionalismo que no muchas personas lo tienen. Pues estamos con Lourdes Gómez. Muy buenas noches, Lourdes. Un gusto saludarte, amigo. Qué bueno que me has invitado. Te agradezco mucho. Encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Mira, Lourdes, hay muchas personas que te conocen, pero ¿qué es lo que te llevó a ti a investigar? Porque, a ver, Lourdes es una biblioteca, tiene muchísima información tan interesante. ¿Esto es pasión? O sea, ¿te llevó la pasión a estudiar tanto? ¿O qué es lo que te llamó de todos estos temas que tienen que ver con la religión, o temas de conspiración, o toda esta información histórica? ¿Qué te llevó? Pues al final es una forma de vida, ¿no? Es una personalidad. Desde pequeña me gustaba mucho leer, fui una lectora precoz y si de algo estoy orgullosa es de ser una gran lectora. Soy escritora, pero de lo que más me enorgullezco es de todo lo que he leído. Es mi hobby, lo que más me gusta y lo he convertido en una forma de vida. Desde muy pequeña me apasionaba el misterio y por eso
al leer tan pronto consumí muchos libros que a lo mejor no eran tanto de mi edad. A mí me interesaban las leyendas, me interesaban las historias de fantasmas, las apariciones marianas, todo lo que tuviera que ver con lo desconocido. Eso estaba, creo que en mi ADN, en mi forma de ser, y al final he convertido lo que más me gusta en mi forma de vivir. Por eso es una misión de vida, porque creo en lo que hago y considero que el misterio es una puerta abierta a un cambio positivo en el ser humano, a abrir la mente, ¿no? Nos han vendido una realidad que creo que no es la correcta, ¿no? Estamos tan inmersos en todo lo físico y lo material que nos olvidamos por qué estamos aquí realmente. Y el misterio ayuda en ese despertar, a abrir los ojos a ese cúmulo de experiencias que son las que hacen que la vida valga la pena. Así que realmente si estoy haciendo esto es porque creo que es una misión más que un trabajo. Ok, pero al principio empezó como un gusto. Sí, pues empezó como un interés. Siendo muy chiquitita yo quería dedicarme a contar historias, entonces el contar historias implica que cuando crecí, pues qué carrera encaja más con eso, el periodismo. Estudié periodismo y me especialicé en información de misterio, ya fuera de fenómenos religiosos, parapsicológicos, ufológicos. Todo eso yo lo creé, una especialización en periodismo que no existe en la universidad, pero que pues la inventé. Okay. No tanto la inventé, no, realmente ya había otros, ¿no? El más importante, Juan José Benítez, que es uno de mis maestros, autor de Caballo de Troya. Yo cuando descubrí lo que hacía Juan José Benítez y otros periodistas como Lorenzo Fernández Bueno, Iker Jiménez, supe que lo que yo quería hacer existía, ¿no? Y por ahí le tomé. Ya cuando entré a la universidad yo ya sabía que todo lo que me enseñaran lo iba a aplicar a lo desconocido. Claro. Y todo este mundo en el que tú te has sumergido, has encontrado información que es, que también hasta cierto punto es una manipulación, que hay una transgiversión de información o que incluso hay una manipulación de la sociedad y que utilizan este tipo de cosas para manipular a la sociedad. Sí, totalmente. Los medios de comunicación generales, la prensa general, tiene muy mala praxis en lo que al misterio se refiere. Utilizan nuestros temas como distractor. Esto lo hacen tanto los medios de comunicación como los gobiernos. Estados Unidos, cada vez que tiene una movida, si te has dado cuenta, últimamente saca una audiencia o saca un material fílmico de OVNI y con eso nos distraemos y se acaba, ¿no? Cualquier polémica. Pues los medios de comunicación generales hacen lo mismo. Lo que hacen es, en verano o en periodos vacacionales, meter noticias de misterio, que es el clic fácil, que es lo que va a llevar tráfico hasta sus páginas, y me parecería bien que lo usaran porque al final, bueno, pues si es un tema atrayente, ¿por qué no? Pero no muestran bien la información, porque no tienen una especialización, porque no les importa el tema. Yo he hecho un análisis muy pormenorizado de lo que hacen con las profecías. Es impresionante lo que hacen con personajes como Nostradamus y Baba Vanga. Tengo estudiado y documentado en mi canal, en Noche de Lluvia Podcast, como Navidad tras Navidad sacan la nota los mismos medios, o sea, los medios más importantes del mundo. Lo que prevé Nostradamus para 2026, catástrofes, guerra, Te miras la nota de lo que predijo en 2025 y es lo mismo, lo único que han hecho es cambiar el año. Y te vas a las centurias y a las cuartetas de Nostradamus y esas frases no existen, no están, se las han inventado. Eso lo han hecho este año con la profecía del Papa Negro, una profecía que se ha hecho viral, que han atribuido a Nostradamus, que iba a venir un papa de piel oscura, que sería el último y que con él llegaría el fin. ¿Cierto? Te vas a las cuartetas y centurias de Nostradamus y en ninguna no existen las palabras Papa Negro. Es una invención total de los medios generales. Entonces, duele mucho porque cuando consagras tu vida a tratar de informar de estos temas de forma seria,
porque Nostradamus tiene cosas fascinantes, te duele que el tema se desprestigie y se destruya por la mercantilización que hacen estos medios, mintiendo y engañando a la audiencia con nuestros temas que amamos. Claro. ¿Tú crees que en este tema sea porque lo hacen para elevar los views, o sea, simplemente Sí. por morbo? Sí, por anuncios, porque tú te vas a esa página y como ya ves que los medios ahora, las páginas tienen el listado de lo más leído, ¿no?, del día, y Claro. te ves cuáles son las notas más buenas. Ahí siempre están estos temas. Son las Cierto. páginas donde les pagan más publicidad. Los pop-ups, ¿no? También, es Así verdad. es. Y también, como bien lo comentaste, también lo utilizan como distractores, ¿no? Sí. Los distractores porque o va a haber un movimiento gubernamental o va a haber un cambio de ley, que Sí, eso también... cualquier cosa complicada que esté pasando en el mundo, usan el misterio para silenciar las situaciones. Es muy lamentable lo que están haciendo, pero nuestros temas al final son lo que en España en el periodismo llamamos serpiente de verano. Es muy triste, pero ellos dicen cuando hay ausencia de información porque no hay jornadas políticas, porque los políticos están de vacaciones, o cuando hay mucha información porque está pasando un tema fuerte que no favorece al gobierno, favorezcamos estos temas que a la gente le encanta y no se van a preguntar nada más. Yo a veces paso de largo y a veces me meto en la polémica. No sé si has visto que últimamente se ha hablado mucho de Torenza o Turenza, una ciudad, que es un país que supuestamente no existe, que ha llegado al JFK, la viajera del tiempo, una ¿no? viajera con un pasaporte de un lugar que no existe, que es una viajera del tiempo, que ha desaparecido, que nadie la encuentra. Y toda la gente, por favor, habla de esto. Ya me he visto varios medios generales analizando. Aquí es el origen, hay una ciudad oculta, una ciudad subterránea. Es mentira, es un material hecho con inteligencia artificial, son extractos de un video real de un programa de inspección de control de aeropuertos de hace varios años, que han agarrado unas imágenes reales y han metido una información falsa, han contado una información que no existe para crear una nota viral. Claro. Que se viraliza a través de TikTok, que es una plataforma que ayuda mucho, pero también es el caldo de cultivo para lo que hacen los medios de comunicación después, y se monta una gran mentira. Entonces la gente habla de esto, a veces lo dejo pasar, pero es doloroso ver que con todos los misterios reales que hay, hagan esto con nuestros temas, ¿no? Estas mentiras. Claro. Claro, te entiendo. Y, por ejemplo, hablando de estos temas que a ti te apasionan, a mí me apasionan y no nos gusta definitivamente porque pues, luego nosotros somos los loquitos, ¿no? Sí. Nosotros somos los loquitos porque hablamos de esos temas, pero si los vemos desde una perspectiva responsable, seria y con investigación, por ejemplo, investigación de campo, ¿no? Me imagino que tú también has hecho investigación de campo y bastante. Sí, así es. Pues como periodista me ha tocado ir al lugar de la noticia a cubrir este tipo de información, ya sea de tema religioso, que he hecho mucho y que tengo un libro publicado de este tema en España, La Iglesia y sus enigmas, pues me voy a las canonizaciones, ¿no?, de los santos más misteriosos. Me ha tocado estar en Fátima cubriendo la canonización de los pastorcitos en presencia del Papa Francisco. Voy llegando del jubileo, de vivir lo que ha pasado en Roma con las puertas santas. He estado en la canonización de Carlo Acutis, el influencer de Dios, el santo patrón de Internet. A nivel de ovnis, a nivel de ufológico, viajo a los lugares donde se presenta mayor actividad de fenómeno ovni, ya sea en la República Mexicana principalmente, como en otros países. Tenemos también, mi esposo Johanan Díaz y yo, un libro sobre el fenómeno ovni en Latinoamérica. Visitamos los lugares donde se producen estos casos, esos lugares o puntos calientes del fenómeno ovni, entrevistamos a los testigos y nosotros mismos hemos pasado de periodistas a testigos, hemos vivido estos fenómenos. Claro. Y en el caso paranormal también, ahí he hecho mucho en España. Antes de venirme a vivir a México he visitado
por así decirlo, las casas encantadas más importantes de mi país, como pueda ser la de Belmez de la Moraleda en Jaén, la Casa de las Caras, que es una casa que en los años 70 empezaron a salir muchísimas caras en el concreto, en las paredes, teleplastias en el argot parapsicológico. O sea, no eran como paredolias. No, porque eran muy claras, no eran manchas, eran rostros que además bajo precinto notarial durante 3 meses cambiaron, modificaron sus rasgos, su expresión, Wow. salieron nuevas. Es un caso súper polémico y certero que tiene que ver con la dueña de la casa, María Gómez Cámara, que era, por así decirlo, el catalizador del fenómeno. No lo provocaba conscientemente, pero parece ser que esas manifestaciones estaban muy ligadas a su persona. Se grabaron muchas psicofonías en esa casa, donde los principales investigadores de España, como Germán de Argumosa, obtuvieron psicofonías que decían Germán pica patio, y cuando cavaron en el patio de la casa había tumbas, era un antiguo cementerio. Wow. Entonces es un lugar muy especial que a la fecha sigue habiendo caras. Es verdad que desde el fallecimiento de María Gómez Cámara ha cesado bastante el fenómeno. Mucha gente desde el desconocimiento dice que fue una pintura, una invención de la familia, que se creó con un experimento de haluros de plata por parte de un fotógrafo, de un pintor. Nada de eso es verdad. Los que hemos seguido la investigación y hemos estado allí y hemos conocido a la familia sabemos que no tienen los conocimientos como para reproducir semejante fenómeno. Sabemos que van cambiando a lo largo del tiempo y en su momento se convirtió en un tema político, porque en los años 70 de una España todavía bajo el régimen franquista, saliendo de la dictadura a la democracia, la gente dejaba de ir a las iglesias para ir a la Casa de las Caras. Entonces es un fenómeno muy interesante y sí, como periodista especializada en estos temas, me toca ir a los lugares donde pasa estas cosas. Ok, y por ejemplo, ahí fuiste y estuviste un día nada más investigando. Estuve un fin de semana. ¿Pasaron noches? No, de noche no llegué a... Bueno, sí estuve en horario nocturno, pero no llegué a pasar toda la noche. Pero, bueno, conozco y he entrevistado a equipos parapsicológicos que van, bueno, pues con una serie de material con el cual poder documentar a nivel tecnológico si hay algún tipo de evidencia paranormal. Ese es el caso de Miguel Blanco, uno de los periodistas más importantes de España, con su programa de radio Espacio en Blanco. Él ha pasado muchas noches en la Casa de las Caras de Belmez y es alucinante cómo saltan los sensores justo cuando se habla de María Gómez Cámara, ¿no? De la dueña de la casa ya fallecida. Oh, wow. O sea, cuando es como si la invocaran o algo así. Sí, pues de alguna manera el fenómeno tenía que ver con ella, con su familia, como que esos seres plasmados en las paredes y en el suelo de su casa la buscaban a ella, o no sabemos por qué. En Belmez está la fama de que cuando María Gómez Cámara era una niña en la escuela de Belmez, los niños no se querían sentar a su lado porque cerca de María se escuchaban voces. Entonces los niños tenían miedo. Carmen Porter, una periodista del Misterio española, Carmen estuvo hablando a solas con María Gómez Cámara y le confesó cosas muy personales de mujer a mujer. Cuando inicia el fenómeno de las caras en los años 70, María está pasando por un periodo bastante convulso de su vida, tuvo problemas, digamos, de maternidad, problemas para concebir, y todo eso coincidió con el estallido del fenómeno y es muy habitual en el campo de la parapsicología, por ejemplo en los poltergeist, ¿no? Claro. Son fenómenos que provoca la persona de forma inconsciente en periodos de actividad psíquica intensa, que tú sabes mucho más de eso que yo, y que la persona, bueno, pues los adolescentes, por ejemplo, en la pubertad suelen estar muy asociados a ese tipo de facultades. A María le ocurrió. Ah, a María le ocurrió. ¿Y esa casa terminó siendo un museo o se cerró? O... Es una casa particular, ahora está abierta al visitante. Las personas que quieran pueden llegar, hablan con los hijos de María.
ven las caras que a la fecha se conservan porque el fenómeno va cambiando. Wow. Y lo que sí que ha surgido, otro fenómeno bastante mercantilista, que es una casa del mismo pueblo en la que María Gómez Cámara pasó parte de su niñez y que ahora pues otra rama de la familia de María dicen que es la otra casa de las caras y que no está muy claro ahí hasta qué punto eso no y si hay algún tipo de interés, ¿no? Económico. Si a ella les funcionó. Sí. Okay. Suele pasar que se desvirtúa el fenómeno con ese tipo de cosas muy humanas y muy terrenales. Exactamente. Mi querísima Lourdes, tú, además de este tipo de temas que has hecho estos trabajos de investigación de campo, también te has adentrado mucho en el tema de los textos apócrifos, textos que la iglesia dice, no, a mí ni me los muestres, yo no quiero saber de eso, pero tienen muchísima información que si la iglesia los tomara, o sea, habría una transformación en la iglesia también, ¿no? Pues la Biblia realmente nos dice muy poco. La Biblia, el Nuevo Testamento, que es la parte donde se narra la historia de Jesús, nos dice muy poquito sobre su vida y muchísimo menos de otros personajes bíblicos importantísimos como la Virgen María. La Virgen María, personaje fundamental del cristianismo, que no hay iglesia del mundo que no tenga una advocación mariana, no hay templo alguno donde no esté presente la Virgen. Y resulta que la Virgen María en la Biblia brilla por su ausencia, importancia cero. Nadie nos dice prácticamente nada de ella, incluso llega a aparecer hasta más veces citada María Magdalena que la propia Virgen María. Tienes razón. Con respecto a Jesús, sabemos de su vida pública, de los años que pasó predicando, pero de su infancia y sus primeros años, tan solo el Evangelio de San Lucas cuenta un poquito y es prácticamente nada. Entonces, ¿qué pasa con esas lagunas de información que hay en la Biblia, que se llenan con los llamados evangelios apócrifos? Son textos pertenecientes a los primeros años del cristianismo que nos hablan de toda esa historia olvidada de la Biblia. Los primeros momentos, cómo nació de forma milagrosa la Virgen María, cómo se crió, cómo recibía alimento no humano de manos de ángeles. A ver, espera, me estás contando que también la Virgen María también, o María, también nació en situaciones extraordinarias. Sí, así es. Hay un conjunto de textos apócrifos que apócrifo desde el punto de vista oficial de la Iglesia significa falso. Hay muchos expertos que ya estamos pugnando porque apócrifo signifique oculto, porque la gente dice son textos falsos. No, mentira, son textos verdaderos que pertenecen a los primeros siglos del cristianismo, no son medievales. O sea, sí hay textos medievales, apócrifos, pero estamos hablando de los apócrifos no contemporáneos a Jesús, pero prácticamente de la misma época que los evangelios oficiales de la Biblia. Es más, hay un texto súper polémico apócrifo que se llama el Evangelio de Tomás, que muchos llaman el quinto evangelio, que según la datación de algunos expertos sería hasta 15 y 20 años anterior a los 4 evangelios canónicos de la Biblia. O sea, eso es muy fuerte. Hay expertos que piensan que, por ejemplo, algunos evangelios de la Biblia, como Marcos, pudieran ser una respuesta al Evangelio de Tomás, que es un texto apócrifo. La Iglesia dice que los libros que están en la Biblia son inspirados por Dios y que los apócrifos no. No los niega, dice yo no los niego, no los silencio, pero para mí no son palabra de Dios. Pero claro, es una hipocresía porque hay muchísimas tradiciones dentro de la Iglesia que vienen de los evangelios apócrifos. Un ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana. Eso está en los evangelios apócrifos, no está en la Biblia. Una de las estaciones del Vía Crucis que celebramos en Semana Santa, el velo de la Verónica, el encuentro de Jesús con esa mujer que le limpia el rostro. Eso no está en la Biblia, es un texto apócrifo medieval. Y se toma en cuenta a veces, ¿no? Acá, La asunción de la Virgen María, la subida de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, que además es un misterio del Rosario, no está en la Biblia, es un evangelio apócrifo.
Ah, mira. Entonces imagínate qué gran hipocresía. Claro, hay cosas que sí les convienen y otras que no. Cientos de personas que, bueno, la Navidad, el pesebre, el Belén que ponemos todos en casa, el buey y la mula, eso no está en la Biblia, eso es un pasaje de los evangelios apócrifos. Entonces, tantas personas que me atacan diciendo no le hagan caso, no lean eso, satánico, demoníaco, falso, tú lo celebras cada año. Ajá. Es hipócrita lo que estás haciendo porque la iglesia está cargada de tradiciones apócrifas y no es nada malo ni algo vergonzante, es que nos falta madurez para aceptar que además de la Biblia tenemos multitud de textos interesantes de los primeros años del cristianismo que nos aportan información y que son interesantes, lo puedes creer o no, pero son llamativos, ¿no? Y rellenan esos espacios de información para los cuales no tenemos datos. Y hay un conjunto de evangelios apócrifos que son los evangelios de la infancia. Tenemos el protoevangelio de Santiago, el pseudo Tomás, el evangelio árabe de la infancia, donde no solo nos hablan de la infancia del niño Jesús, sino del nacimiento milagroso de la Virgen María. Sus papás eran ya ancianos y estériles, no habían podido tener hijos y por eso se reían de ellos y los hacían bullying en el templo, a pesar de que venían de familias buenas y de una posición económica privilegiada, les trataban feo porque les decían que Dios no les había favorecido y que alguna falla tenían que tener para que Dios no les hubiera dado una familia. Entonces ellos estaban muy tristes y muy mal y por separado, porque Joaquín, el papá de la Virgen, huye al campo, se va con su rebaño, ya va a desaparecer porque está pues muy humillado. Se le aparece un ángel y le dice que no se preocupe, que va a concebir, que va a tener una niña que va a ser muy importante. Y Joaquín invita al ángel a que coma con él en el fuego que había preparado y le dice, no, es que mi alimento es invisible al ojo humano, o sea, no es un alimento que tú puedas consumir. Cosas muy modernas y ufológicas en un texto de hace 2000 años. Y por otro lado, el mismo ángel le da la misma información a Santa Ana y efectivamente a los 9 meses nace una niña, la Virgen María. Es interesantísimo los tips que ahí aparecen de cómo debían cuidar a María, porque es información muy moderna a nivel científico. La Virgen María, después de que la den, pues la amamanten durante mucho tiempo, y esto pues llama la atención porque a la fecha siglo XXI la ciencia todavía no ha sido capaz de reproducir la leche materna en laboratorio, porque es diferente en cada mujer dependiendo de las necesidades de cada bebé. Cambia constantemente si el niño necesita más anticuerpos o menos, si necesita más o menos grasas, minerales, es magia, de verdad, pura. Es una locura. Y la mejor forma de proteger a un niño es la leche materna. Bueno, pues esto de alguna manera pasa con la Virgen María, protegen de la mejor manera su cuerpo para la misión que ella iba a tener. Sus padres, como no tenían muy claro que se fuera a cumplir el milagro de que fueran a hacer una niña de papás estériles en la ancianidad, dicen, si este milagro pasa, la vamos a entregar al templo como Virgen del Señor para que esté allí rezando. Y cumplen su promesa, la entregan con 3-4 años y lo que dicen estos textos apócrifos es que María, el alimento que le daban en el templo, ella lo daba a los pobres porque todos los días bajaba un ángel a darle un alimento especial que ella tenía que tomar, ella no podía comer cualquier cosa, ¿no? Es interesante cómo preparaban su misión maternal. Ok, qué interesante. Creo que JJ Benítez también hizo investigación sobre el tema de... Tiene varios libros como El ovni de Belén, Los astronautas de Yahvé, que hablan de este tema. Qué interesante, qué interesante. Los textos apócrifos no necesariamente fueron escritos entonces por los apóstoles que formaron parte con Jesús o que convivieron con él. Mira, es complicado rastrear los orígenes porque tanto de los evangelios canónicos como de los apócrifos
se conservan muy pocos documentos, fragmentos, o sea, hay muchísima información que se ha perdido. Entonces son breves textos que en ocasiones solo se conservan una copia, dos como mucho en todo el mundo, aparecidos fortuitamente en el desierto, fruto de la casualidad, y por lo tanto es muy poca la información que tenemos. Lo que se sabe es que son textos pertenecientes a diferentes comunidades cristianas, a las primeras comunidades cristianas que en algún momento la información oral que circulaba entre esos primeros seguidores de Jesús la empezaron a poner por escrito, pero no conservamos demasiado. De hecho, los textos apócrifos de Nag Hammadi, que son de los más importantes, aparecen en 1945 en Egipto. Imagínate, hasta 1945 no sabíamos nada de eso. O un texto apócrifo súper polémico que es el Evangelio de Judas. No es un texto escrito por Judas Iscariote, pero sí parece ser de una secta de los primeros tiempos del cristianismo llamado los cainitas, donde ofrecen información sobre una relación especial entre Jesús y Judas Iscariote, que Judas es un discípulo avanzado y que al entregar a Jesús solamente estaba cumpliendo con un encargo que Jesús le hizo para completar su misión. Cierto. Ese texto, por ejemplo, se encontró en 1978. Imagínate, o sea, Wow. es todo muy reciente. Pero bueno, ese texto se encontró en el 78, pero aún así es de ese entonces. Pertenece, cada apócrifo es diferente. Hay algunos que están datados en el siglo II, otros en el siglo III, en el siglo IV, siglo I incluso, pero es esa franja de primeros años, primeros siglos del cristianismo. Ok, tienes toda la razón, en donde a mí me llamó mucho la atención, en donde ya pasa de ser entonces, de ser el traidor a ser un apóstol que tenía esa misión de entregar Un papel al clave. Cordero, ¿no? Así es. Y ya como que te le cambia toda la perspectiva, ¿no? Y de que, o sea, esa persona que entregó al Cordero, cuánto dolor no sintió sabiendo que era parte de su misión. Así es, eso es básicamente la cara que muestra ese texto apócrifo. Es interesantísimo porque son unas conversaciones de gnosis, de gnosticismo entre Jesús y Judas súper elevadas. O sea, es Jesús revelándole a Judas secretos celestes de los eones, las supuestas entidades creadoras del mundo, de los arcontes, los supuestos espíritus malignos que han creado esta realidad en la que nosotros vivimos, que habrían creado todo lo físico para distraernos de la verdadera misión. Profecía de Jesús diciendo: serás el más odiado, serás el más traidor, o sea, renunciarás a la gloria y a la fama por cumplir tu misión. Y realmente una parte, porque faltan muchos trocitos de Evangelio de Judas, son fragmentos, pero lo último que se conserva del Evangelio de Judas es que él entra dentro de una nube luminosa y al salir de ahí es cuando ya se va a entregar a Jesús. O sea, como si recibiera instrucciones en esta nube, que cuando hablamos de nubes en el lenguaje bíblico de los primeros años del cristianismo, estamos hablando de interacción con seres, de lo que modernamente sería ufológico. Claro, claro. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y desde tu perspectiva, estos textos apócrifos que la iglesia no quiere aceptar, evidentemente son reales. Ahí están. Ahí están. La gente dice: no, es que son mentiras, son medievales, son inventados, son textos piadosos que se han hecho para cubrir lagunas. Mira, yo no puedo decir que sean verdad fehacientemente, o sea, igual que los hechos bíblicos, quiero decirte, hay una historicidad en la Biblia, pero hay arqueología bíblica, es una disciplina. Pero pues también es cierto que hay retos, ¿no?, a la hora de poder demostrar que eso realmente fue así. Lo mismo pasa en los apócrifos, o sea, tenemos muy poca información, son fragmentos de texto de hace 2000 años y todavía queda mucho secreto dormido, ¿no?, en las arenas. Muchísima información. ¿Tú crees que
evidentemente hubo una intención detrás, una manipulación, pero vamos, como si hubiese una inteligencia para crear entonces el Nuevo Testamento. Cuando se crea ya la Biblia, que toma fragmentos antiguos y estos fragmentos y forman la Biblia, que es cuando se forma la religión, sería cuando pasa esto lo de Constantino. ¿Tú crees que había estos textos sí, estos textos no, estos textos sí? Por supuesto. Porque esto sí me interesa para seguir, o sea, hay una intención detrás y esto evidentemente no me conviene. Eso es así, tal cual. ¿Por qué? Porque la Biblia está compilada por humanos. La Iglesia es una institución humana. Se respaldan en decir que la decisión es inspirada por Dios, como ocurre en el cónclave, cuando se elige a un papa, que lo primero que se hace antes de que el colegio cardenalicio se encierre en la Capilla Sixtina es pedir el auxilio del Espíritu Santo para que les ilumine en su decisión, pero la decisión es humana. De todas maneras, claro, todos son cosas humanas. votan, ¿no? Y la Biblia, nos dicen, es un libro sagrado porque es inspirado por Dios, pero ese libro o esas sagradas escrituras no han estado compuestas por los mismos textos durante toda la historia. Un libro clave de la Biblia, como es el Apocalipsis de San Juan, que es el libro que cierra la Biblia, que es el libro de la profecía del fin, que anuncia la parusía, la segunda venida de Cristo. Ese libro ha habido ciertos momentos de la historia que no era aceptado en el canon oficial de la Biblia. Se consideraba apócrifo. El libro de Enoc, un libro súper polémico de este patriarca bíblico del Antiguo Testamento que fue arrebatado a los cielos y que convivió con los ángeles y vio el futuro. El libro de Enoc es un apócrifo desde el punto de vista católico, pero es parte del canon oficial de la Biblia etíope. Entonces hay apócrifos que lo son o no, dependiendo del momento de la historia en el que nos encontremos. Y si hay una manipulación, por supuesto, yo observo una gran manipulación desde el punto de vista patriarcal, es decir, de negación, eliminación, minimizar el papel de la mujer. La Virgen María brilla por su ausencia, se la trata, y esto es duro decirlo, pero no lo digo yo, lo dicen sacerdotes católicos, se la trata como un vientre de alquiler. El contenedor, claro, del producto, y cuando ese producto nace ya te lo arrebatamos, o sea, es lo que nos interesa hablar, pero es simplemente un mero trámite y nada más. María Magdalena, bueno, pues no se le da ninguna relevancia, a pesar de que en la propia Biblia es la mujer, la primera persona a la que se le aparece Jesús resucitado. Y en la Biblia nos la ponen como una mujer que acompaña al grupo, que sostiene económicamente al grupo, pero en los textos apócrifos la Virgen María es una discípula aventajada, María Magdalena es una discípula aventajada, y todo esto se niega en la Biblia. ¿Qué otras cosas fuertes no puede contener la Biblia? Pues la infancia de Jesús. Nos muestran a un niño Jesús los textos apócrifos con mucho poder, que obra milagros, pero que también se enfada, manda maldiciones a amiguitos suyos que les destruyen sus juegos, niños que caen fallecidos por sus maldiciones y que son resucitados por él gracias a la intervención de la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a meter...? Le dice, niño, ¿qué pasó? No, hay una escena muy fuerte de los apócrifos donde Jesús está jugando, un niño destroza su creación de barro, le lanza una maldición, el niño cae fulminado, los padres lloran, la Virgen María interviene, por favor, mi Señor, no hagas esto, y él le da una patada al niño y le dice, no eres digno todavía de entrar al reino de mi Padre, y le despierta, ¿no? Por petición de la Virgen María, pero sí ataca a niños. Entonces, ¿cómo metes esto en la Biblia? Claro, ¿cómo lo metes? ¿Y cómo lo explicas, no? Que su estandarte haya hecho este tipo de maldades o travesuras. Es un pasaje muy humano, ¿no? Ese Jesús histórico o humano que muchas veces niegan y que interesa porque
Pues es un niño con mucho poder y muchos dones siendo moldeado y aprendiendo lo que es el bien y el mal gracias a la figura y a la influencia de la Virgen María, pero esto pues no se puede aceptar desde el punto de vista bíblico. De hecho, fíjate que me acuerdo, hay un pasaje en donde Jesús maldice una higuera, ¿no? Ahí cuando ya es adulto. No sé exactamente esa parte, no me suena mucho. Que creo que mientras van... Tiene momentos que la gente pues dice, le choca, y esos sí son oficiales de la Biblia: el ataque a los mercaderes del templo, el decir cosas que no ha venido a sembrar la paz sino la discordia y la espada, o el mismo momento del prendimiento, ¿no? Donde los apóstoles sacan las armas ante los soldados. Entonces, ojo, son una parte de Jesús belicoso, una parte de Jesús como líder o insurrecto, sublevado contra los romanos, que no es la imagen que nos quieren vender. Claro. Pacifista, de que no se levantarían armas, ¿no? Que sería paz y amor. Por ejemplo, el pasaje, ¿no? Que creo que se ha transgiversado, ¿no? El pasaje esta parábola o el dicho de si te pegan en una mejilla, dale la otra mejilla, ¿no? Es como que, pues, y se queda hasta ahí, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay algo ahí detrás. ¿Tú tienes alguna teoría sobre eso? Yo creo que es muy complicado llegar a un fondo del asunto, porque el texto ha sido manipulado, moldeado y modificado infinidad de veces a lo largo de la historia. Claro. En líneas generales tenemos en los evangelios apócrifos a un Jesús muy humano. Tenemos a un Jesús histórico que aparece fuera de los documentos sagrados en historiadores como Eusebio de Cesarea, y tenemos al Jesús divino, al Hijo de Dios, que tiene una misión profética, una misión divina, y que es con lo que se queda la Iglesia. En esos pasajes, en esos sermones de Jesús, se demuestra una gran sabiduría, pero también incluso a través de estos pasajes como ese enfrentarse al poder, tenemos a un Jesús que muchos tildan de comunista, ¿no? Entonces es complicado y se trata del personaje más manipulado de la historia, ¿no? También. ¿Tú tienes alguna teoría sobre ese tema? Por ejemplo, JJ Benítez también investigó sobre el tema de la crucifixión, ¿no? Y hay tantas teorías de que sí, no murió en la cruz, no, murió en otro lado, no, ahí no pasó. ¿Tú tienes alguna teoría sobre eso? Yo, como periodista, expongo información. Teorías pues pueden ser personales, pero no sé realmente qué es lo que pasó. Tenemos una parte oficial que dice que Jesús fue crucificado y que su cuerpo, bueno, pues resucitó, y que pues posiblemente en ese momento, en la resurrección, se imprime milagrosamente la reliquia más importante del mundo, que es la sábana santa de Turín. Esa es una verdad por parte de la Iglesia. ¿Hay versiones apócrifas? Sí. Tenemos la versión de que no fue crucificado Jesús, sino Judas Iscariote. Tenemos la versión de que no fue crucificado Jesús, sino un gemelo de Jesús. Tenemos la versión de que Jesús no había fallecido al momento de descender de la cruz, y que por los elementos, los aloes, los aceites que se han encontrado en la sábana santa, que son sanadores o antisépticos o medicinales, pudiera haberse recuperado de sus heridas y haber terminado sus días en el continente asiático, en concreto en la India, en la región de Cachemira, donde se venera a Isha, ¿no? a un personaje importante allá, del cual hay una tumba donde se observan unos agujeritos en los pies de ese personaje representado, y que es una investigación que hizo un periodista que yo admiro muchísimo, que he conocido a su hijo, y es Andreas Faber-Kaiser. Entonces, hay mucha información. Tenemos indicios de que Jesús pudiera haber recibido influencias
hinduistas, budistas, orientales, porque se encuentran rasgos de ese mensaje en pasajes bíblicos como el Sermón de la Montaña. Tenemos rasgos de que Jesús pudiera haber recibido información privilegiada del antiguo Egipto en algunas curaciones milagrosas que él hace, como por ejemplo el ciego al que cura a través de la saliva. Sabemos que mediante la saliva es como sanaban los sacerdotes egipcios. Entonces hay indicios, pero realmente no sabemos lo que pasó, realmente. Claro, tienes razón. Por ejemplo, ahorita comentaste esa anécdota o esa parte de la historia que era ese Jesús donde estaba aprendiendo como que la dualidad, ¿no? El bien y el mal cuando estaba pequeñito. Y hay textos apócrifos sobre las experiencias que él pudo haber vivido en Egipto. Es complicado. A ver, los evangelios apócrifos no nos hablan mucho de la parte de Egipto, pero sí cuentan más que lo que aparece en la Biblia. Nos hablan de que Jesús, la Virgen María y San José iban pasando por diferentes ciudades egipcias y los ídolos paganos iban cayendo a su paso. Nos hablan de curaciones que se hacen en Egipto a través del agua en el que se había bañado el niño Jesús o los pañales y las telas que había usado el niño Jesús, sanación de endemoniados, de poseídos, curación de enfermedades, pero poco más. Lo siguiente que nos muestran ya es cómo la Sagrada Familia vuelve nuevamente a Palestina, a Tierra Santa, y cómo empieza ese Jesús que obra sus primeros milagros, ¿no? Con esas maldiciones, esas resurrecciones, esas canalizar mensaje y dar información en clase que los profesores no podían entender cómo tenía, pero no se cuenta demasiado de Egipto. Ahora bien, a nivel histórico podemos decir que hay pasajes en la Biblia que según los historiadores no tienen ningún sentido y serían falsos. Un ejemplo es la matanza de los inocentes. La vida de Herodes está completamente documentada por parte de los historiadores de su época. O sea, aparece todo sobre su reinado. Sí. Ningún historiador serio oficial de aquella época habla de la matanza de los inocentes. Entonces, si no pasó, si no hay datos, ¿por qué está en la Biblia? Según algunos expertos, porque es la única manera de justificar una presencia de Jesús en Egipto. Claro. Eso ya indica algo, ¿no? Ok. Pero poco más sabemos. Ok. Fíjate, no, yo no había escuchado eso que estás comentando de que eso no hubiera pasado. Porque sí forma parte de... No hay datos. Como tú lo dices, del Antiguo Testamento. No, ni arqueológicos, ni históricos, ni documentales que indiquen que eso pasara. No tiene ningún sentido y a la fecha no hay ninguna prueba de que pasara. Ok, entonces me estás diciendo que entonces en la Biblia hay muy probablemente información que fue inventada. Sí, se piensa que puede ser un dato añadido para justificar una presencia de Jesús en Egipto o un vínculo de Jesús con Egipto. Ok, o un villano que quería terminar con la vida de Sí, Jesús, y al también, final, porque la historia de Jesús es muy similar a la de Horus, uno de los dioses más importantes del panteón egipcio. De hecho, las representaciones de Isis con su hijo Horus siendo amamantado son idénticas a la de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Cierto. La historia de pues ese Horus que lucha contra Set es un símil de Jesús de Nazaret. Entonces hay un vínculo entre Jesús y Horus y de alguna manera esa matanza de los inocentes es la excusa, ¿no?, para justificar por qué hay una relación entre Jesús y Egipto. Y esa relación que entre Jesús y Horus como personajes, ¿se podría llegar a una conclusión de que podrían ser el mismo ser o no tiene nada que ver? No, más bien es que muchas tradiciones pertenecientes a religiones anteriores al cristianismo se fueron asumiendo en la figura de Jesús para apagar cultos paganos. Tenemos similitudes con Horus, pero también con el culto mitraico, al dios Mitra, uno de los más importantes del panteón, en este caso romano. Cierto.
El hecho de que celebremos la Navidad cada 25 de diciembre es porque los romanos celebraban en aquella época la fiesta de Mitra, la fiesta del sol invencible, del sol invictus. Entonces ahí ya estamos añadiendo rasgos del culto mitraico a Jesús para silenciar esos cultos paganos. Para silenciarlos o seguirlos celebrando exacto, ocultamente, pero, ¿no? Exacto, pero bajo, digamos que otro tipo de parámetros y no siendo perseguidos. Eso ha ocurrido en todo el mundo, es el caso de las vírgenes negras en Europa, ¿no? Que aparecen en santuarios naturales, en medio de la naturaleza, cerca de cursos de ríos, de fuentes de agua, porque en esos lugares, en la Europa medieval celta, existían los llamados veneradores de piedras. A través de las piedras, en los espacios naturales, se rendía culto a la Madre Tierra. Y como no eran capaces de silenciar ese tipo de cultos, en esos lugares aparecen santuarios marianos y a la fecha hay vírgenes negras que a su interior se han encontrado piedras. Entonces se trata de, como decía Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga igual. En Gatopardo de Lampedusa se dice eso. En realidad seguimos venerando lo que creíamos, pero tú no te estás enterando. Claro. O también lo he observado mucho aquí en América, en Cuernavaca. En la Catedral de Cuernavaca, en el museo, hay una de las pocas representaciones que nos han llegado de Tonantzin y se trata de una estatua que apareció escondida en el altar de la Catedral de Cuernavaca. Entonces, quienes allí lo pusieron eran personas de culto prehispánico que ante la mirada de los sacerdotes estaban en realidad rindiendo culto a Tonantzin, pues en sus ojos, ¿no?, de los frailes, o en el caso actual en la Catedral de Cusco, en Perú, junto a una de las puertas de salida hay un cilindro oscuro, una gran piedra, que llama mucho la atención porque es una piedra sin aparente trascendencia y tú ves que mucha gente entra, la toca, le reza. Es una representación de Huiracocha. Entonces son cultos prehispánicos escondidos dentro de iglesias no católicas. Claro. Y esta intención de la Iglesia Católica de someter y de poner por encima su iglesia, su religión o su creencia en estos lugares en donde ya se rendía culto a estas, por ejemplo, Tonantzin, ¿no? Y se veneraba a esta deidad, y encima entonces ponen a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves esta situación? Ha ocurrido a lo largo de toda la historia, se llama sincretismo. Y se trata de la sustitución de unos cultos por otros dependiendo de las creencias de cada sociedad. Cada sociedad de la historia, cada civilización va imponiendo su forma de ver el mundo y se van silenciando cultos y se sustituyen por cultos nuevos. Al final es una línea espiritual de desarrollo que tiene diferentes nombres a lo largo de la historia, pero que remiten al mismo tema. Te pongo el ejemplo del culto a la diosa madre. En la más remota antigüedad, el dios más antiguo del mundo del que tenemos constancia era mujer, porque son las Venus prehistóricas. Esas Venus prehistóricas eran el culto a la diosa madre. Con el paso de los años ya no era a través de las Venus, el culto de la diosa madre se ejercía a través de Isis, Cibeles, Artemisa, etc. Y ese mismo culto a la diosa madre, con la llegada del cristianismo, se ejerce a través de la Virgen María. Es el mismo culto, pero con nombres diferentes dependiendo de las creencias de cada época. Desde el punto de vista sociológico lo llamamos sincretismo, desde el punto de vista religioso se quiere llamar, y está la Iglesia mucho luchando por llamarlo inculturación, inculturización, es decir, cómo la Virgen María, pongo por ejemplo, se muestra en los diferentes lugares del mundo.
En el caso de México, con rasgos morenos, Sí. con rasgos prehispánicos en la figura de la Virgen de Guadalupe, en el caso de la Virgen de Akita en Japón con los ojos rasgados, en el caso de vírgenes africanas, desde luego completamente morenas, es asimilar una misma imagen y una misma creencia a lo que es cercano a cada sociedad en el tiempo. Ok, pero entonces esto también me llama la atención, pues hay una intención detrás de una manipulación y de llevar más clientes a pues a mi religión, ¿no? Sí, realmente es eso, es tratar de ganar vocaciones y fieles presentándoles la creencia y el mensaje y el evangelio como algo cercano a cada comunidad. Claro, claro. Y es como, por ejemplo, el viaje del héroe, ¿no? Como la historia del viaje del héroe, que encaja perfecto y que es una historia que hace que tú también te sientes cercano y que le encaja a cualquier persona y creas esa historia y encaja en cualquier cultura. Así es, exactamente, va cambiando dependiendo de las creencias. Pero eso también lo hace el misterio con nosotros. O sea, yo no hago una distinción entre lo religioso, lo ufológico y lo paranormal. Para mí son el mismo tipo de experiencias, pero la inteligencia que forma estas experiencias, que es una inteligencia no humana, se disfraza, no da la cara en cada época, en cada momento de la historia y en cada cultura, se presenta con disfraces diferentes para acercarse al testigo y abrirle la mente, porque lo común a los testigos de un encuentro mariano, de un encuentro feérico con un hada en el caso de las Islas Británicas, con un moderno tripulante de ovnis, no sé, en las cercanías del lago Titicaca o del Popocatépetl o de la zona del silencio, o de un encuentro paranormal en el caso de una sesión espírita, todo le pasa al testigo una apertura de mente, una epifanía, un viraje hacia lo espiritual en su vida. A todos les pasa lo mismo, pero esa inteligencia no humana que hay tras estos fenómenos se ha acercado al testigo de maneras diferentes teniendo en cuenta sus creencias y al final es exactamente lo mismo. Ahí también hay una manipulación. Claro. Y hablando, por ejemplo, de eso de la manipulación y los textos apócrifos y una inteligencia que pudiera estar detrás. Y entonces en los textos apócrifos se habla precisamente del tema de los arcontes o de estas entidades que están por encima o estos tipos de inteligencias. ¿Qué nos puedes contar sobre esta inteligencia o los arcontes? La parte de los arcontes es un fenómeno que parece moderno porque está de moda ahora en el mundo del podcast, de la nueva era, de comentar que son entidades negativas, espíritus malignos. El origen es el gnosticismo, son primeras comunidades cristianas que eran diferentes a la iglesia de Pedro, a la iglesia que estaban estableciendo los discípulos de Jesús. Los gnósticos son una escuela de pensamiento que surge en los primeros años del cristianismo a partir de las enseñanzas de Jesús, pero unas enseñanzas supuestamente secretas. Desde el punto de vista del gnosticismo hay unas enseñanzas públicas o unas revelaciones públicas de Jesús que son las que aparecen en la Biblia, pero también hay unas revelaciones privadas. Según el gnosticismo, los 11 años posteriores a la resurrección de Jesús, él se está apareciendo de forma intermitente a diferentes personajes como Juan el discípulo amado, la Virgen María o María Magdalena, para darle información privilegiada sobre las esferas celestes, sobre las jerarquías celestiales, sobre cómo fue creado el mundo y todo esto, que es el mensaje privado para los gnósticos, solo para los que están preparados. Y es en ese mensaje privado de supuestamente Jesús para los gnósticos donde se dice en estos textos de hace 2000 años que nuestro mundo, la Tierra en concreto, fue creado por arcontes, por espíritus malignos que han creado la realidad física, lo material, como un distractor para que nosotros, creados por esos seres demoníacos en un planeta demoníaco,
no alcancemos la salvación y la plena unión con Dios, que llega a través del conocimiento profundo. Por eso los gnósticos se retiraban al desierto. Las primeras comunidades, monasterios, conventos, eremitas y místicos surgen en el desierto egipcio porque eran estos gnósticos. Huían a donde no había nada para huir de los arcontes y estudiar, leer, no solo textos sagrados. Entre los evangelios apócrifos se ha llegado a encontrar textos filosóficos, ¿no? Como la República de Platón, o sea, libros así. Ellos alcanzaban la gnosis, la unión con Dios, a través del conocimiento, la meditación y estando lejos de lo físico. Ok. Y haciendo una comunión con ellos mismos, entonces. Sin intervenciones y sin ayuda de agentes externos, ¿no? Que es una característica fundamental de la Iglesia Católica, la figura del sacerdote, del líder de la comunidad religiosa. En el caso del gnosticismo es completamente diferente porque es un camino personal, individual, muy espiritual, o sea, totalmente separado. Entonces, para los primeros padres de la Iglesia, los gnósticos eran herejes, era una auténtica herejía, y un grupo también que practicaba algo parecido eran los albigenses, ¿no? Estos personajes que vivían en la Edad Media en el sur de Francia y que fueron súper perseguidos por la Iglesia, dando lugar a esa primera Inquisición que hubo en la historia. O sea, cualquier movimiento a lo largo de la historia que ha hablado de alcanzar a Dios sin intervenciones, eso ha sido un problema para la Iglesia Católica. Okay. Los cátaros, por ejemplo. Y entonces me estás diciendo que el gnosticismo o esta ¿cómo se le puede decir? Es que no es una creencia. Una corriente, sí, bueno, pues filosófica, sí, una escuela filosófica. Exacto. Vendría siendo más fiel a lo que Jesús venía a enseñar, que incluso la misma religión, la católica. Pues según ellos sí. Habría dos mensajes, ¿no? El público y el privado, solo accesible para personas muy preparadas. Esto es lo que ellos decían, y a la fecha, gracias a que han vuelto a aparecer los textos gnósticos a partir de 1945, gracias a Nag Hammadi, a este descubrimiento, gracias a Qumran, a los rollos del Mar Muerto, gracias a todos estos textos que se han ido recuperando, hay muchas escuelas gnósticas que en la actualidad aglutinan a las personas que quieren seguir esta vía espiritual y que se especializan en explorar textos gnósticos importantísimos como el Pistis Sophia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y viendo todas estas vertientes que nacen a lo mejor de lo mismo, de la misma filosofía de Jesús, tú, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que podría ser la que verdaderamente vino Jesús a compartir o transmitir? Pues no lo sé. Yo creo que él es una persona que lleva repitiendo lo que tantos otros profetas y místicos llevan diciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Practicar el amor, el respeto hacia los demás, hacia uno mismo, hacia el mundo que nos rodea. Todo eso, mira que son cientos de personajes a lo largo de la historia, ya sea místicos de la religión cristiana, budista, árabe, me da igual, o contactados modernos con extraterrestres, todos tienen el mismo mensaje y no se nos termina de meter en la cabeza, ¿no? Seguimos peleándonos, seguimos haciendo la guerra, seguimos centrados en la parte material, en el acumular, en lo físico. Entonces no hemos entendido el mensaje, y Jesús pues se ha destacado. Gracias a él se han creado las religiones más importantes de nuestro tiempo. Ha sido el personaje histórico más importante de la historia humana en los últimos 2000 años, pero él es un eslabón de una cadena de profetas mucho más antigua y de una cadena de profetas actuales que le han seguido y que siguen pues repitiendo el mismo mensaje.
atacados por la propia Iglesia, ¿no? Porque qué hipócrita es hacerle pasar en vida tantas penurias a personajes como Pío de Pietrelcina, a quien se le persiguió, a quien se le encerró, a quien se le llamó falso, histérico, mentiroso, prohibición de dar misa, de que la gente se acerque a él, que hoy día está canonizado, ¿no? Entonces, pues imagínate. Ok. Y ok, tantos maestros que han venido a dejar estas ideas o ideales o pensamientos de amor y de respeto por los demás, y podemos ver que como que se batalla mucho. ¿Tú crees que sea porque el mismo humano no tiene la capacidad de comprender esa información, o porque probablemente hay un sistema que no deja que el ser humano pueda ejecutar esa información porque hay un interés detrás? Hay un poco de ambas. Por una parte, no nos interesa, estamos completamente metidos en lo material y la verdad que poca gente hoy día tiene inquietudes espirituales o sí las hay, porque si no, pues nuestros temas no tendrían éxito. Y si son lo más consumido en las plataformas es porque hay mucha gente muy joven buscando en el camino de la búsqueda. Sí hay un interés, pero como que no hay mucha información porque al sistema en el que vivimos no le interesa eso. Realmente te voy a decir una palabra fuerte, pero es así. Desde el punto de vista del sistema, compañero, nosotros somos subversivos, somos terroristas, porque lo que nosotros hacemos no favorece al sistema. Claro. Cuando hablamos de estos temas, no se mueve el dinero. Una persona que está consumiendo estos temas no está todo el rato pensando en lo económico, en el gasto, en el exceso. Exacto. Eso es terrorismo hoy día. Entonces, por un lado, no le favorece al sistema y por otro lado, vivimos en una eterna lucha del bien y del mal. Eso está presente en todas las filosofías del mundo. Desde el punto de vista de la cultura judeocristiana, esa lucha entre Dios y el demonio, o sea, es una simbiosis, uno no existe sin el otro, son dos caras de una misma moneda, pero te vas a filosofías orientales y tienes el aspecto del yin y el yang, ¿no? Del equilibrio de las fuerzas y que vivimos en un libre albedrío, podemos tomar decisiones, situarnos, posicionarnos después de conocer los dos aspectos. Entonces, me queda claro que hay entidades en nuestro mundo tratando de adueñarse o de arrastrarnos a una parte o a otra. Ok. Y retomando el tema, me gustaría saber tu punto de vista, dado que ha habido profecías que habían hablado, y tú ya desmontaste una, de esta, la del Papa Negro, pero yo veo que también la religión viene mucho a declive. Y pues acabamos de tener un nuevo papa, ¿no? Y que creo que hay mucho... que ha hecho muchas cosas, al parecer, que han sido probablemente turbias o que están ahí como ocultas, ¿no? ¿Tú crees que la religión aguante otros 1000 años? ¿O que aguante más tiempo? ¿O que ya estamos en los últimos tiempos de la religión o de la iglesia? Hay muchas profecías que aventuran un fin de la Iglesia o una persecución fuerte de la Iglesia en nuestros tiempos. Es verdad que la Iglesia ha sufrido golpes muy duros en las últimas décadas, ¿no? Con la cuestión de los abusos y demás, y también una pérdida de fieles en general por parte de las grandes religiones. ¿Por qué? Porque las tenemos como algo bueno, pero sin embargo no han sabido paliar o frenar problemas muy graves de nuestro mundo, como las guerras y demás. Es decir, la gente ha perdido la fe en los sistemas religiosos tradicionales y está buscando formas diferentes de espiritualidad. ¿Está la Iglesia en sus últimos momentos? No lo sé, pero es innegable que vive una situación muy complicada. Que el Papa Francisco, que es un papa muy admirado por mí, es cierto que dejó la Iglesia al borde del cisma, de una nueva separación, de una nueva partición de la Iglesia en dos,
como ocurrió en tiempos de Lutero, como ocurrió en tiempos de la cuestión ortodoxa. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco era de corte liberal, quería construir una iglesia para el siglo XXI y tenemos una oposición fuerte en el colegio cardenalicio por parte de cardenales tradicionalistas que quieren volver a lo antiguo. Entonces, ahora mismo la Iglesia está al borde del cisma y el Papa León XIV es un papa que está tratando de volver a unir las dos posturas para que la Iglesia pueda sobrevivir a pues, los desafíos tan fuertes que se le están presentando en la actualidad. Ok. Entonces tú definitivamente no es el último papa. Desde el punto de vista profético y de San Malaquías ya habría pasado la profecía, o sea, todo habría terminado con el Papa Francisco. Es una profecía que sigue un orden riguroso numérico y si seguimos el orden numérico, uno por uno desde que se crea o se lanza la profecía hasta el último papa que menciona, el último era el Papa Francisco. Entonces ahora mismo vive tiempos muy complicados la profecía de San Malaquías. Hay gente que está tratando de decir, no, es que no era el último porque es un antipapa, no lo contempla porque Benedicto XVI renunció y ahí, bueno, pues se rompe la profecía y hay un baile de números. No lo sé, lo cierto y la realidad es que sigue el papado y el número en la lista ya se ha terminado. Se especuló mucho que este cónclave 2025 nos fuera a dar el último lema de la profecía de San Malaquías, que es Pedro el Romano. Curiosamente, porque uno de los papables favoritos era Pietro Parolin, actual secretario de Estado Vaticano, italiano, romano, y Pietro, Pedro, ¿no? Se habló mucho de él y de las 3 votaciones del cónclave, aunque secreto, pero al final trasciende todo lo que pasa. Sí. Los medios italianos más prestigiosos, como el Corriere della Sera, publicaron las votaciones. Las 2 primeras votaciones las ganó Pietro Parolin, pero cuando vio que no tenía una mayoría fuerte y que si se mantenía en sus 13 sería un cónclave largo, desgastante para una iglesia tan tocada, pidió a su gente que votaran a el actual papa, el cardenal Robert Prevost, para desbloquear el cónclave y que fuera elegido en la 3ª votación. Y así fue, pero ganó las 2 primeras votaciones. Si él hubiera sido elegido, pues claramente se hubiera cumplido, ¿no? Un poco lo de Pedro el Romano. Claro, pero entonces me estás diciendo que a lo mejor ahí pudiera ser que están manipulando el sistema o manipulando la profecía, porque entonces si hubieran dado, porque pues evidentemente ellos conocen las profecías y se las saben también igual que tú, seguramente, y entonces, ¿saben qué? Si gana entonces Pietro, se nos acaba el show, entonces mejor ya no votemos por él, ahora que gane. Pues ellos dicen, o la iglesia manifiesta que eso es una tontería, pero lo que sí sabemos es que se habló de profecías en las audiencias previas que hubo al cónclave. Desde que fallece el Papa Francisco hasta que inicia el cónclave, hubo en el Vaticano reuniones diarias de los cardenales del colegio cardenalicio que iba a participar en el cónclave, donde se hablaba de discursos, intervenían diferentes cardenales para hablar de las características que debía tener el nuevo papa de la iglesia, o sea, conversaciones previas para preparar el cónclave. Hubo muchas. A puerta cerrada, pero hubo notas de prensa del Vaticano que daban ciertos detalles sobre esas conversaciones previas y en las notas oficiales del Vaticano, día a día, se decía que se había hablado de profecía en esas audiencias previas, entonces no nos consta 100%, pero sí se habló de profecía. Sí, me imagino que sí fue importante, ¿no? En ese momento. Y a lo mejor para poder seguir estando en el poder, pues sí, pues ¿saben qué? Vamos a seguir, nosotros no votemos por Pietro. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante la plática que tenemos aquí contigo, mi querida Lourdes, y siempre va a ser interesante, siempre hay un deleite verte y escucharte. Para finalizar,
A nuestros invitados siempre les preguntamos, les pedimos que por favor, si nos pueden dar 1, 2 o 3 consejos para el despertar de la Matrix, para las personas que te están viendo, para las personas que te siguen, para las personas que nos están viendo en este momento. ¿Tú qué podrías recomendar? Una recomendación para lo que tú tengas como concepto de la Matrix, ¿sí? Despertar de conciencia o despertar de la espiritualidad. Sí. 3 consejos que les pudieras dar. Pues mira, el primero sería una frase de cabecera mía de uno de los investigadores OVNI más importantes de la historia, que fue Jaime Michel. Él siempre decía: tener la mente abierta, estudiarlo todo y no creer en nada. Ponlo todo en duda. No tengas verdades absolutas. Las verdades absolutas son las que nos han llevado a todos los problemas que tiene la sociedad en la actualidad, ¿no? El no ser capaz de escuchar al diferente. Siempre digo, no te pongas en el blanco o en el negro, muévete entre grises, ve cambiando, ve avanzando, cada día no vas a ser el mismo, o sea, suéltalo, no tengas un apego tan grande por las posturas, o sea, transita por todos los aspectos, sé libre y ve aprendiendo poco a poco en el camino. El segundo consejo sería leer. Yo creo que la lectura es la llave más importante hacia la libertad. Que nadie te lo cuente, investiga por ti mismo. Cada vez vivimos en una sociedad más esclavizada, donde controlan más nuestra mente. Creo que pronto van a saber realmente todos nuestros pensamientos, todos nuestros secretos mentales. A la fecha en los libros, en la lectura reside la forma más pura de libertad. Entonces ejerce tu libertad, sé libre y adquiere el conocimiento necesario para que nadie te manipule en esta sociedad a través de la lectura. Y en tercer lugar, la parte de la humildad. En esta sociedad antropocentrista en la que vivimos, nos creemos eternos, nos creemos el centro del universo y somos un suspiro en la historia del planeta, somos nada, ni un milisegundo en la historia planetaria, astronómica, del sistema solar, del universo, no somos nada. Lo que es la vida humana, que para nosotros es nuestro mundo entero con una esperanza de vida de, no sé, 60, 70, 80 años, no es nada. Somos un pequeño punto de luz en mitad de la nada sin ningún tipo de trascendencia. Entonces, a través de frases como la de Isaac Newton que dice lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano, uno se reconcilia con esa verdad de la intrascendencia humana por mucho que nos creamos. Y si algo tiene el misterio y nuestros temas es que te enseñan esa humildad, a ser conscientes de que no sabemos nada, lo ignoramos todo y que estamos aquí para aprender con mucha humildad, no para imponer. Entonces, por eso recomiendo a toda la gente que esté en nuestros temas y en el misterio, porque nos pone, ¿no?, en el camino de esa verdad que nuestra sociedad nos niega. Así que, bueno, esas son las 3 cosas que puedo comentar. Muy bien, muchísimas gracias, qué amable. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde se pueden comunicar si tienen alguna duda? Muchísimas gracias, pues me pueden encontrar en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Cada martes estreno un nuevo episodio sobre mis investigaciones, las cosas que leo, los lugares a donde viajo, así que bueno, pues si les gustan estos temas, ahí les espero. Padre. Libro, comentaste, en España. Pues México, ¿cuándo? muchas gracias. Pues en España pueden encontrar La Iglesia y sus enigmas. Aquí en Latinoamérica tenemos, bueno, pues un libro que he escrito con mi esposo Johanan Díaz, que son las evidencias del fenómeno OVNI en Latinoamérica, Enigma en el cielo. De momento esos 2 títulos están disponibles y espero que próximamente tengamos tiempo, porque es muy complicado, para seguir escribiendo más. Te lo agradezco mucho. No, gracias a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo la entrevista o esta plática, así como a mí me gustó. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse en el canal y también en el
canal de Lourdes, por favor. También más información pueden encontrar en la caja de descripción. Si quieren información sobre lo de las terapias de hipnosis o los cursos o los diplomados de hipnosis, los pueden encontrar en javiersampayo.com. Ahí está toda la información. Cuídense de mucho, les mando un súper abrazote y nos vemos a la próxima. Bendiciones.